Te pido, Madre de Dios, que nos acompañes de la mano en este camino de repasar nuestra propia historia y que especialmente podamos sanar en nuestros corazones las heridas, las divisiones que quedaron como efecto del pecado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? ¿Cómo les fue? ¿Sí alcanzaron más o menos a terminar? Sí, o sea, avanzaron, se alcanzaron a leer las lecturas. Es la misma, ¿cierto? ¿Sí se dan cuenta? Ya ustedes saben eso, ¿cierto? Que el Génesis tiene dos narraciones como igualitas, entre comillas, ¿cierto? Ajá. O sea, el capítulo 1 es la narración de la creación y luego el 2 otra vez narra la creación, ¿cierto? Pero es como una especie, como una narración diferente. Eso es todo bonito. Es muy importante porque, a ver, el Génesis no es solamente una cosa simbólica, eso es la realidad de nuestra vida. La explicación que a mí me gustó mucho es que dicen que no es lo mismo mirar los ojos de una mujer, por ejemplo, un hombre que está enamorado de ella, a un oftalmólogo. Eso es bien interesante. Entonces, el que está enamorado, si tú le dices, ¿cómo son los ojos de ella? Te va a decir, eso no, pues, te saca un poema, ¿cierto? Pero el oftalmólogo te la describe, ¿cierto? De una manera científica, precisa, no sé qué. Entonces, más o menos, el Génesis lo que es una descripción de, pues, un enamorado. O sea, te está describiendo teológicamente tu propia vida, te está describiendo a alguien lo que Dios hizo. Entonces, no tiene la intención de ser científico, pero no significa que porque sea científico, o sea, porque no sea científico no significa que no sea real, ¿cierto? Tanto el enamorado como el científico ambos dicen la verdad. ¿Me van a entender? Eso es importante. Entonces, es tu propia historia. O sea, el Génesis es tu propia historia, es como Dios te soñó. Ahora viene la segunda parte. La entrada del pecado, nuestra caída. Esto ya es como nosotros fallamos ante el sueño de Dios. O sea, Dios tenía todo esto planeado para tu vida y nosotros vamos a explicar cómo le dijimos que no a ese sueño. ¿Listo? Muy bien, entonces... Sí, claro. Hombre significa todo, o sea, todos nosotros, ¿cierto? Sí, como género humano, como personas. Y varón es el hombre, o sea, el sexo masculino. ¿Me va a entender? Sí. Pero eso no está mal. Lo que pasa es que son chistosos, pero no está mal. Porque es que, lo que pasa es que uno no le dice a la gente, oye, varón, pues eso es como raro. Pero sí, los evangélicos dicen mucho esa palabra, pero no está mal. O sea, así es como se dice. Solo que es que uno no se trata con una persona como varón, ¿cómo estás? Es que suena raro. Suena como extraño, pero no tiene nada de malo, o sea, así es como se debe decir, como este varón, ¿cierto? Tú eres un varón, tú eres una mujer, ¿cierto? Aunque pues uno ya está acostumbrado a decir hombre, yo todo el tiempo digo hombre porque ya uno está, es como común. Pero para entender esto es que nos sirve que tengamos como la diferencia, pero el resto no pasa nada. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Lo que vamos a hacer aquí no es contar una definición de pecado, ustedes son misioneros, ustedes ya saben más o menos qué significa. Lo que vamos a hacer es meternos en nuestra historia. O sea, ¿qué es lo que sucedió en nosotros para que llegáramos a pecar? Es decir, si yo te digo a ti, defíneme el pecado, tú me puedes dar una definición teológica formal. Tú me dirías algo así como la transgresión de una ley divina, ¿cierto? ¿Se acuerdan que ya hablamos qué es la ley divina? ¿Qué es la ley divina? ¿Cierto? Pues los 10 mandamientos, ¿cierto? En general. Uno podría decir que las bienaventuranzas son como una especie de nueva ley divina, no sé qué, pero no quitan los 10 mandamientos. O sea, esa es la ley divina. Un pecado formalmente es eso, la transgresión de una ley divina. Pero para nosotros entender un poco qué es lo que sucede con nosotros en nuestro corazón, hay que meternos en la historia. Entonces hay dos definiciones de más que le metemos al pecado que nos ayudan a comprender qué es lo que sucede dentro de nosotros. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. O sea, si ustedes ven esto, acá dice definiciones y acá dice procesos. ¿Sí ven? ¿Sí leen? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es hacer el guión de lo que pasa en tu vida cuando tú caes en un pecado. Porque estamos acostumbrados a pelear contra los pecados aquí, en la última línea, cuando ya uno está a punto de pecar. Y a veces eso es muy complicado, es que eso es muy difícil. Pero si nosotros empezamos a trabajarle en la raíz, ¿qué es lo que está pasando para que nosotros caigamos ahí? Y entonces reescribimos, por así decirlo, el guión, pues mucho mejor. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a darnos cuenta qué es lo que empieza a pasar para que nosotros terminemos por allá. Porque es un camino largo de varias cosas que suceden.
Por ejemplo, un ejemplo antes de entrar en esto. El demonio antes de seducirte, primero te tumba moralmente. Y eso es regla de la vida espiritual. Antes del demonio seducirte con un pecado, con una tentación, primero te ataca en la alegría, siempre. Primero intenta robarse la alegría tuya. O sea, todo pecado primero inicia con pensamientos, no sé si eso se diga como negativos. Por ejemplo, el demonio te va a decir, tú estás solo, tú estás sola, tú no tienes esperanzas, o te empieza, por ejemplo, a recordar tu pasado, por eso el Apocalipsis le llama el acusador, te empieza a acusar de tus cosas. Y eso te quita la alegría es lo que te mantiene a ti estar en firme. Estás confiado en Dios, tienes las virtudes teologales, esperanza en Dios, fe en Dios, caridad. Cuando tú estás firme en eso, a ti las tentaciones te pasan al lado y ni te das cuenta, ¿cierto? Mejor dicho, cuando uno está enamorado, es fácil ser fiel. Cuando uno está desprovisto como de las armas, cuando uno está en plena tristeza, tú eres presa fácil. ¿Me hago entender? Entonces, pasan muchas cosas antes de uno caer en un pecado, antes de la tentación ya en la que el demonio te seduce. Entonces, lo que queremos hacer es eso. Nuestra historia del pecado. ¿Qué es lo que sucedió? Si tú te vas a Génesis 3:11, eso es lo que empieza a suceder. La serpiente empieza a tentar a Eva. Y ustedes ya se saben todo lo que le dice, ¿se acuerdan? ¿Qué le dice la serpiente? ¿Cierto? Serán como dioses, no morirán, conocerán el bien y el mal, se les presentará, abrirán los ojos al oculto, ¿cierto? Empieza a tentarlas con una cantidad de cosas. Vamos a ir analizando todo eso. Pero entonces hay 3 definiciones que están aquí. Y con cada una inicias. La primera se llama apropiarse de los dones de Dios. Esa se extraña al principio y uno dice, ¿cómo así? Y ese es el principio del camino hacia el pecado. Querer apropiarse de los dones de Dios. O sea, eso es lo que le pasó a Adán y Eva. Entonces ellos ustedes conocen la historia. Dios les dice, de todos estos árboles puedes comer, excepto de este. ¿Cómo se llama ese árbol? La ciencia del bien y del mal, muy bien. ¿Qué representa? O sea, ¿qué significa ese árbol especialmente? Ese árbol, a ver, la ciencia del bien y el mal, ¿a quién le pertenece? ¿A quién le pertenece exactamente decidir qué es lo bueno y qué es lo malo? A Dios. Ahí hay un principio del daño y es, siempre el daño inicia en la libertad, en comprender más la libertad. Una cosa es la libertad entendida como la perfección, o sea, dado que yo vivo en la virtud, yo hago lo que debo hacer, amo, por ejemplo, estoy ordenado, eso es una libertad alcanzada. Y otra cosa, por eso es que en la iglesia siempre se ha separado libertas de liberum arbitrium, ¿cierto? La libertad propia y la libre albedrío es otra cosa distinta. Entonces lo que pasó es que cuando uno idolatra el libre albedrío, ahí se daña todo. Entonces uno comprende la libertad como puedo hacer lo que se me dé la gana, lo que decíamos ahorita. La gana es una dictadura, ¿cierto? Yo digo, puedo hacer lo que se me dé la gana, pues resulta que la gana es la que termina mandando en eso, ¿cierto? Y terminan las pasiones y un montón de cosas dominándome y no soy libre, termino esclavo, ¿cierto? Entonces lo primero que sucede es, yo quiero apropiarme del don de Dios, el don de decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, decidir cómo son las cosas. O sea, yo le estoy diciendo a Dios, quítate que estás en mi silla, y yo me siento y yo me hago Dios de mí mismo. Más o menos lo que hablábamos ahorita con la ideología de género, yo me creo a mí mismo como yo quiera. Tiene mucho que ver. Pero esto aplica en muchos sentidos, porque esto de apropiarse de los dones de Dios significa también que todo eso que Dios me regaló, yo me obsesiono tanto por eso que me olvido de Dios. ¿Sí me hago entender? Es decir, yo me apropio de algo que no era propiedad mía, porque la propiedad le pertenece a Dios. El uso de esas cosas, o sea, de todos estos árboles pueden comer. Dios no dice, estos árboles les pertenecen a ustedes. La propiedad no es de ustedes, la propiedad es de Dios, en ese sentido. El uso es de ustedes. Ustedes pueden usarlos, pueden comer de ellos, ¿cierto? Cuando nosotros queremos como apropiarnos, esto ahora es mío, ahí es cuando empieza el problema. Es decir, cuando nosotros endiosamos a las cosas, se podría llamársele a eso idolatría, ahí es cuando empieza el problema. Y esto pasa en todos los niveles, en todos los sentidos. Hasta el más profundo, hasta en lo espiritual. A ti Dios te confió, por ejemplo, un apostolado, una misión, ¿cierto? Algo así, un don que el Señor te regaló. El tú apropiarte de eso es el inicio para destruirte. Por ejemplo, hay una historia de San Francisco de Asís que está en un libro que se llama Sabiduría de un pobre, en la que él había construido como una choza, me parece, como un kiosquito, pues una cosa toda perfecta, toda hermosa. Y San Francisco de Asís, después de que la termina, coge
no sé qué, y la incendió y la quemó. Y le había quedado hermosísima. Y todos los monjes, pues locos, así como, ¿este qué hizo? Le ha quedado tan bien, ¿cierto? Venimos a esto todo el día construyéndola, le quedó perfecta y ahora la quema. Y de ahí el hombre saca una reflexión a todos ellos. Él inicia la reflexión desde Abraham y su hijo Isaías. Isaac, perdón, es que Isaías. Abraham y su hijo Isaac, porque él dice, el regalo tan grande que Dios le dio a Abraham, luego Dios le pide que lo sacrifique. ¿Qué estaba haciendo Dios ahí? Le estaba purificando el corazón, le estaba cuidando de que cayera en algo peligroso que era apropiarse de algo que era de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, él decía, es que esta obra a mí me quedó muy bonita, pero es que al final la obra es de Dios y no mía. Yo tengo que aprender, o sea, yo tengo que educar mi voluntad, mi corazón, a que las cosas no son mías, a que esta orden de franciscano, a que todo esto a mí no me pertenece, esto le pertenece a Dios. Yo no puedo querer apropiarme de algo que no me pertenece. ¿Sí se dan cuenta hasta dónde puede llegar esto? Puede ser hasta lo más sencillo, como cosas que Dios te dio, hasta incluso una obra muy grande de Dios que tú te puedes obsesionar por ella y te puede hacer daño. El pecado, por eso, siempre inicia, y este es el proceso que sucede, por la desconfianza. Y ojo que esto es importantísimo, por la desconfianza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la serpiente, ¿qué es lo que hace? Les genera desconfianza ante Dios. Es que Dios lo que quiere es que ustedes no sean felices. Dios lo que quiere es que ustedes no tengan todo esto que pueden tener. Y aquí está la enseñanza principal. Todo lo que el demonio te promete te lo quita. Y todo lo que Dios te pide te lo termina dando incluso con creces. ¿Sí ven la diferencia? Sí. Todo lo que el demonio te promete, te lo quita. Te lo termina robando. Lo terminas perdiendo todo. Y todo lo que Dios te pide, incluso te lo termina dando mucho más. Es que nosotros estamos acostumbrados como que Dios me está pidiendo que le entregue el osito de peluche que me gusta y Dios va a coger y lo va a batear. ¿Cierto? Nosotros no sé por qué tenemos esa mentalidad. Eso es culpa de algo que vamos a hablar de ahorita, que es la concupiscencia. Pero lo correcto no es eso. Lo que en verdad sucede es que Dios sabe cuidar mejor las cosas que nosotros, porque es que Dios es el que nos las dio. O sea, San Ignacio Loyola en los ejercicios dice, la sabiduría más grande consiste en comprender quién es creador y que todo lo demás es criatura. Tú tienes claro quién es el creador y tú pones todo en el creador y entiendes que todo lo demás es criatura, estás clarísimo, ya entendiste. Y eso es lo que sucede aquí. Entonces la serpiente llega y les empieza a decir eso. Miren, les prometo que ustedes van a ser como dioses, ustedes van a conocer lo bueno y lo malo, una cantidad de promesas. ¿Será que lograron alguna de esas promesas? Ninguna. Terminaron esclavos, terminaron destruidos. Sin embargo, miren lo interesante. María Santísima hizo todo lo contrario. Eva se obsesionó por su libertad, la propia, y le desobedeció a Dios por quererse apropiar de las cosas. Y al final terminó perdiéndolo todo. Eso es como agarrar un jabón y se cae, se vuela. La Santísima Virgen hizo todo lo contrario. Ella no se obsesionó por su libertad, al revés. ¿Qué hizo ella con su libertad? ¿Cierto? Fulton Sheen dice, ese es el único momento en la historia en que la libertad y el amor han sido uno solamente, así perfectamente. Porque su libertad dejó de existir y se convirtió en amor. Solamente, o sea, se entregó completamente a Dios. Por eso ella dice, he aquí la esclava del Señor. ¿Qué significa eso? Yo no tengo más libertad aquí. ¿Y qué sucedió por consecuencia de eso? ¿Qué dice Montfort de la Virgen? Que es por gracia lo que Dios es por naturaleza. O sea, la promesa del demonio de serán como dioses, Eva no la consiguió. Pero la Virgen, que renunció a su libertad y se la entregó a Dios, terminó siendo del nivel de Dios. ¿Sí se dan cuenta del contraste? ¿Sí me van a entender? Entonces lo importante de nosotros, no obsesionarnos por las cosas, no querernos apropiar de los dones de Dios, sino, Señor, todo esto es tuyo. Incluso las cosas que más amamos. Entonces aquí viene una enseñanza importante. Cuando nosotros colocamos las cosas de primeras, le hacemos un favor a las cosas segundas. Esto suena extraño, pero vamos a entenderlo. Cuando nosotros colocamos las cosas primeras de primero, entiéndelo pues, le hacemos un favor a las cosas segundas. ¿Qué significa eso? Significa que si nosotros colocamos a Dios, que es el que tiene que estar de primero en nuestra vida, de primero, el resto de cosas segundas, o sea, todo el resto de nuestros amores, quedan en su lugar saludable. Le concedemos salud al resto de nuestros amores. Mientras que si yo me obsesiono por las cosas al punto de
perder a Dios, pierdo a Dios obviamente y también pierdo las cosas. ¿Me hago entender? Exactamente la explicación perfecta. Busca el reino del Señor, el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás será añadidura. ¿Qué significa eso? Lo que el Señor te está prometiendo ahí es, incluso si tú decides perderlo todo por mí, al final terminas ganándolo todo. Pero si tú, por obsesionarte por las cosas, te terminas olvidando de Dios, las pierdes las dos. ¿Sí me va a entender? Clarísimo. Entonces eso es clave para el orden del corazón, porque en eso consiste la pureza del corazón, que vamos a hablar ahorita, en que Dios esté siempre de primero, que Dios sea el rey, o sea, librarnos de las idolatrías. Pero entonces viene una segunda definición que es muy importante. Ojo pues, segunda definición de pecado: la distorsión de nuestros deseos naturales. La distorsión de nuestros deseos naturales. Los que hicieron la otra vez el taller Pro Vida ya de esto se acuerdan un poquito, porque eso lo tratamos. Distorsión de nuestros deseos. Entonces, ¿se acuerdan que ahorita decíamos que todos tenemos deseos naturales? ¿Sí se acuerdan de eso? Que eso apunta al destino que Dios trazó para nuestras vidas, el fin para el que fuimos creados, al cielo. ¿Se acuerdan que les hablaba que hay 3 deseos que todos tienen? ¿Cómo se llaman? Lo bueno, lo bello y la verdad, lo verdadero. Ahí está, verdad, belleza y bien. Son 3 deseos que están propios en nuestro corazón. Nuestro espíritu está como dirigido hacia ellos, los deseamos. Que uno podría decir que en resumen sería como el deseo de felicidad, ¿cierto? Pero felicidad entendida como bienaventuranza, que vamos a hablar ahorita de eso. Pero entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos esos deseos. Los pecados, y aquí viene lo importante, los pecados son o sea, el pecado sucede no porque las cosas creadas sean malas, sino porque nuestro corazón, nuestros afectos hacia las cosas creadas se dañaron. Sí se la pillan, porque entonces como fallamos acá, en que tenemos una desconfianza ante Dios, y la desconfianza, ¿qué es lo que te produce a ti inmediatamente? Obsesión, desesperación, ¿cierto? Si desconfío de Dios, entonces Dios me quiere quitar las cosas y Dios quiere mi vida, mi perdición, mi no sé qué. Uno quiere apropiarse enseguida de las cosas. Eso te genera desesperación. Y entonces cuando te desesperas, quieres aferrarte. Y eso te daña en el corazón, porque las cosas que habían sido creadas no estaban mal, pero ya mi afecto hacia ellas se dañó, porque ya no es un afecto sosegado, ¿cierto? Tranquilo, confiado en Dios, sino que ahora es un afecto obsesionado, porque no puedo perder esto. El demonio no puede crear, eso lo decimos ahorita, ¿se acuerdan? Cuando hablamos del maniqueísmo, que el demonio no puede crear. No tiene capacidad de crear, por tanto las cosas creadas no son malas. El pecado no está necesariamente en las cosas, sino en nuestro afecto hacia esas cosas, que está distorsionado. Eso es muy importante. Por eso, el ascetismo, que es la negación, o sea, por ejemplo, cuando uno hace ayunos, mortificaciones, ¿cierto? La vida ascética, dicen muchos teólogos, como teólogos espirituales, dicen, la vida ascética no es una duda acerca de la bondad de la creación, acerca de si la creación es buena, sino que es una sabia precaución contra el mal de la caída. Repito, para que la noten. Ojo pues, el ascetismo, es que es larguísimo y para anotarlo no nos da. Escúchelo, ahí lo cogen rápido. El ascetismo no es nunca una duda acerca de la bondad de la creación. O sea, no es dudar. Cuando nosotros vivimos, por ejemplo, mortificaciones, ayunos, no lo hacemos porque eso de lo que nos estamos privando sea malo. En resumen es eso. Sino es una sabia precaución ante el mal de la caída. Nosotros no nos mortificamos porque esto de lo que nos estemos privando sea malo, sino porque nuestros afectos se pueden desordenar fácilmente, porque tenemos este problema del pecado. De ahí es donde dicen los santos que por eso me privo de lo lícito para no caer en lo ilícito. Pues claro, porque es que esto es bueno, sí, pero mi deseo se puede desordenar, se puede distorsionar. Entonces por eso debo educar mi voluntad para saber desear correctamente las cosas. Amén. Muy bien, entonces, hay 7 pecados capitales, ¿cierto? ¿Cuáles son? A ver, hay 3 que son de la carne. La gula, la lujuria y la pereza, muy bien. Y hay 4 que son como espirituales, que son soberbia, avaricia, la ira y la envidia, ¿cierto? Ahí están, hay 7. Muy bien. ¿Qué pasa? Que
esos pecados lo que son una distorsión, un daño en un deseo natural que nosotros tenemos. Por ejemplo, ustedes que han estado en retiros espirituales y dan charlas de humildad, pureza y desapego, cuando ustedes dicen que es la soberbia, ¿cómo la definen? Golazo. Deseo desordenado de excelencia. ¿Qué es eso? Es un deseo. ¿El deseo de excelencia es malo? Absolutamente no. ¿Cierto? La santidad es una excelencia. Entonces deseamos la santidad. ¿Cierto? El deseo de excelencia no es malo, pero el deseo de excelencia se puede desordenar. Y eso se llama soberbia. ¿Sí se dan cuenta? Entonces son distorsiones de nuestros deseos. Llamamos soberbia. ¿Cuál es el deseo distorsionado de la ira? A ver, tírenle cabeza. Les voy a dejar y el resto se las digo. Esta ira es fácil. ¿Cuál es el deseo distorsionado de la ira? O sea, es exacto. ¿Cuál es el deseo que se desordenó con la ira? Golazo. La justicia. La justicia. ¿Cierto? Entonces por eso ustedes ven que muchas veces las personas dicen, lo que quiero es justicia, mentiroso, quieres venganza, quieres, ¿cierto? Tienes rencor, ira. ¿Sí se dan cuenta? Es un deseo de justicia distorsionado, que ya no quiere la justicia propiamente como Dios, y no quiere más bien es vengarse y tiene ira y tiene un rencor ahí guardado y eso. ¿Sí se dan cuenta? Muy bien, llevamos dos. Envidia. Es un deseo distorsionado de dignidad. Dignidad. La dignidad, o sea, uno en cierta forma busca la propia dignidad, ¿cierto? Es decir, afirmar la dignidad propia de uno, el valor que uno tiene como persona. Eso es tremendo, porque entonces la envidia, como distorsión, ¿qué es? Pues claro, que uno ya no está pendiente de cuidar, está tranquilo en la dignidad que Dios le da a uno, sino que uno no soy capaz de reconocer mi dignidad porque estoy pendiente de lo que sucede con los demás y entonces no soy feliz conmigo porque estoy pendiente de todos, ¿cierto? Por ejemplo, ¿dónde dejé mi celular? Por ejemplo, las redes sociales. Eso es una máquina de explotar la envidia, la cosa más tenaz, ¿cierto? Todo el mundo está pendiente de las vidas ficticias de los demás, eso, peligroso. Bueno, en fin, llevamos tres. La pereza. Es un deseo distorsionado de paz. Eso suena raro, pero tiene mucho que ver. La gente cuando tiene paz, ¿qué piensa? Me quiero dormir, quiero como descansar. El yoga y toda esa cantidad de carretas tiene mucho que ver con eso también, ¿cierto? Y tiene mucho que ver incluso también con la felicidad y como con la tristeza. Esto pasa un poquito más en las mujeres, pero una mujer está deprimida y plan común para la mujer es acostarse en la cama, ver películas y un pote de helado así enorme, eso es cierto. Algo así como descansar, como... ¿No? ¡Qué buena! Felicito. Pero entonces eso pasa mucho, ¿cierto? A veces la pereza es muchas veces un deseo de paz. Y esto es tremendo porque todo esto que les estoy diciendo significa que tú aquí puedes empezar a ver la causa, por ejemplo, de un pecado en el que estás cayendo. O por lo menos la tentación constante de ese pecado. Porque como nosotros nos estamos acostumbrando a la vida ascética no más, o sea, como pelear contra ese pecado y no voy a caer y no voy a caer y no voy a caer, está muy bien, pero también pelearle primero a la causa que está detonando eso. ¿Me hago entender? Es que hay un deseo ahí que de pronto no ha descansado en Dios, que es lo que vamos a mostrar ahorita. Esos deseos tienen que descansar en el Señor. Cuando una persona recibe del Señor esas palabras, mi paz os dejo, mi paz os doy, ya descansas. Y una persona puede estar peleando en la guerra más horrible y tener una paz interior, ¿cierto? Impoluta. Que cada vez que el Señor te visita, San José María dice una cosa muy bacana de eso. San José María Escrivá dice, es que si el Señor te visita, en todas las visitas que el Señor hacía a los apóstoles, al final les decía, les dejo la paz. Entonces tú que eres una persona de Dios, una persona que, por ejemplo, recibe al Señor todos los días, ¿cómo puedes andar no en paz? O sea, ¿en quién estás creyendo? ¿En quién estás poniendo tu fe? O sea, eso cuestiona muy bacano. Bueno, entonces seguimos. Llevamos, ¿cierto? Soberbia, ira, envidia, pereza. Me faltó una espiritual, ¿cuál es? Avaricia. La avaricia. La avaricia. Me faltó avaricia y luego vinimos con otras dos corporales, que se me había pasado avaricia. Avaricia es un deseo distorsionado de seguridad. Ojo pues, de seguridad. Piénsenlo, ¿cierto? ¿En dónde pone uno muchas veces la seguridad? Pues en el dinero, en las cosas. Lo duro que es confiar en la divina providencia. ¿Por qué? Porque uno está volando solo, ¿cierto?
Y entonces ahí está, ¿dónde está mi seguridad puesta? Si está en Dios, yo soy una persona que puede perfectamente confiar en la providencia de Dios. Es que léanse las historias de los santos, los relajados que eran con el tema del dinero. No tengo un peso y me voy derecho a un apostolado donde me tengo que quedar en 30 lugares distintos. Bien pueda, siga. Camine. Dios se encarga, Dios proveerá. Así que eso es lo tremendo. Entonces el deseo distorsionado ahí es seguridad. O sea, que nosotros dejemos nuestra seguridad en Dios. Muchas veces lo que nosotros queremos es, bueno, Señor, mira, yo te voy a servir, pero una vez tenga ya por lo menos estos ingresitos, que ya no me toque tan duro y que no esté yo. Dios muchas veces Dios nos llama a la pobreza. Y es 0 pesos. Y estar todo el tiempo así donde no ves nada. La pobreza es una virtud hermosa, porque te da libertad. San Francisco Javier decía eso, te da libertad. O sea, al final te priva de todo. Tu seguridad está en Dios, entonces puedes caminar tranquilo. El que no tiene su seguridad en Dios no es libre, porque le toca más fácil tomar siempre las decisiones conforme a como donde se puede sostener. Aquí me gano esto, entonces hasta aquí llego. No, es que no, porque no me alcanza. No sé. ¿Sí me va a entender? El que sabe vivir la pobreza. La vida, Madre Teresa, ella decía eso, que entre más material se tiene, menos se puede amar. Que parece ilógico, pero que es la lógica del amor. Cuando el estilo material te lo retiene, le quita la paz, le Te amarra. caminar, andar, estar libre. Sí, yo creo, miren, una de las cosas que, no es por hablar bien de lazos ni nada, pero una de las cosas que yo creo que nosotros debemos conservar mucho es siempre apuntarle a la sencillez en la comunidad. O sea, que nosotros siempre, sin estar pendientes como de los demás, nosotros como comunidad siempre hacer el esfuerzo de vivir en la sencillez. Yo creo que una de las cosas que más han sido fecundas de nuestra comunidad ha sido eso, que siempre han sido esfuerzos muy en la pobreza, en la sencillez. O sea, que no le apuntamos a que la finca tenga que ser la cosa más lujosa o la cosa más perfecta, a que es que el auditorio tiene que ser con las mejores cosas y que en la sencillez. Y la gente la impresiona mucho la sencillez. Benedicto XVI dice, la sencillez es la señal de Dios. ¿Por qué? Pues porque Jesús nació en un pesebre, no más. O sea, tú sabes que una cosa es de Dios, la señal que te da eso es cómo se está portando en la sencillez. O sea, qué tanta sencillez tiene. Porque muchas veces uno de los signos de la desconfianza en Dios, o sea, seguridad, es que uno pone toda la seguridad en los medios, incluso en los apostolados. Entonces, si tengo estas diapositivas, si tengo estos equipos y estas cosas y no sé qué, entonces ahí sí vamos a poder, ¿cierto? Que misión Provida, entonces nos va a ir muy bien en la misión si tenemos a tales misioneros que son buenos en tal cosa y estudiados en esto y a esto no sé qué. Eso es idolatrar los medios. Con Dios no necesitamos eso. Dios le encanta, porque tiene sentido del humor, le encanta usar a los más sencillos. Muy bien, ¿quién como Dios? Nos quedan 2, de las de la carne, de las del cuerpo, que son la gula y la lujuria. Muy bien. La gula tiene que ver con la autopreservación. Esto es extraño. Más bien con la salud. Llámele salud para que sea una más fácil. Es como un deseo natural que tenemos de salud. De salud. Entonces, pues uno come precisamente eso, para no morirse de hambre, para no morirse. O sea, es que este deseo es bien extraño como definirlo, pero Santo Tomás dice que todos tenemos un deseo de autopreservarnos, o sea, como de no morirnos. Todos deseamos no morirnos y nuestro cuerpo todo el tiempo está tratando de no morirse, o sea, tratando siempre como de preservarse. Y entonces la comida lo que apunta es eso. Entonces es natural en nosotros que siempre nos dé hambre y busquemos comer. Si no nos da hambre, ¿qué pasa? Pues nos da la pálida y en 17 días máximo te tienes que morir, ¿cierto? O sea, es natural. Entonces por eso tenemos el deseo de comer, así como tenemos el deseo de dormir, ¿cierto? Es una cosa natural. A cada deseo hay algo que lo satisface. Muy bien. Y la última es la lujuria. La lujuria tiene que ver, es una distorsión del deseo, coloquémoslo así, de deseo de unidad. 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 No, desde placer no, se queda corto. Incluso muchas veces es el mismo deseo de amor. Lo que pasa es que ahorita cuando definamos los amores, les voy a explicar que hay un amor que se llama amor posesivo. Y es un amor bueno, es un amor sano, ya les voy a explicar cómo es. Se le llama amor concupiscente, pero ese amor es un deseo que nosotros tenemos, y ese es el amor de la unidad. Entonces todos tenemos un deseo de unidad, todos tenemos ese deseo. Y entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces cuando se distorsiona, ahí es donde muchas veces se dice que cuando a la persona le faltó amor, termina mendigando amor en la gente, y muchas veces eso implica lujuria, porque se va distorsionando.
Ujú. que es relacionado a los pecados capitales, así como con, o sea, yo lo escuché que los pecados capitales con un don del Espíritu Santo y con una contraparte del pecado, con una virtud, ¿cierto? Ujú. Pero Juli decía, como el Señor dice, que la lujuria, por ejemplo, que cada persona, cada pecado capital es porque Dios la hizo dada a algo pues bueno, ¿cierto? Por ejemplo, que la lujuria lo compara con una persona en sí, Dios la hizo muy dada a los demás. Ujú. O sea, es una persona es con un don muy dado a los demás, que desordenado cae en la lujuria, y así cada pecado. Sí, es que tiene que ver con los deseos naturales. Monseñor Munilla tiene una charla que se llama así, se llama La santidad como culminación de los deseos naturales. Y él precisamente hace eso que estamos diciendo. Él lo saca, se llama La santidad como culminación de los deseos naturales. Él lo saca de un libro que se llama Dioses rotos, de un tipo que se llama Gregory Popcak, no sé qué idioma será. Charla la santidad como culminación de Los deseos naturales. Cristo y haga el libro. El libro se llama Dioses rotos. Dioses rotos. Dioses rotos. Monseñor José Ignacio Munilla. Es un obispo español, el obispo de San Sebastián, Munilla. Un santazo ese tipo, es un campeón. Se lo recomiendo mucho. ¿Cómo? Sí, todavía soy muy joven. Un campeón, un campeón. Tiene muchas charlas en internet y son buenísimas. Son muy buenas. Sí, con U. Entonces seguimos. Atentos pues. Entonces, con la lujuria pasa que especialmente es un deseo de unidad. Todos estos deseos, Dios los dejó porque apuntan a nuestro fin. ¿Se acuerdan lo que decíamos de Santo Tomás? Si no tuviéramos un fin último, no tendríamos estos deseos. Los tenemos es porque Dios trazó un fin último para nuestra vida. ¿Cuál es ese fin último? Pues Él. O sea, nuestros deseos tienen que descansar en Él primero. Si no, tendría sentido. Entonces, especialmente el de unidad tiene que descansar en Él. Por eso había un papa, no sé si era Pío XII, Pío IX, bueno, un papa, decía que, después les digo cuál, decía que la Eucaristía es la mejor medicina contra la lujuria. Eso es fuertísimo. ¿Por qué? Porque es que en la Eucaristía nosotros descansamos plenamente nuestro deseo de unidad. Porque la Eucaristía, cuando la recibimos, eso se llama comunión. Es la comunión con el Señor. Entonces ahí recibimos en plenitud. Estos deseos en las personas no pueden descansar. Si descansan en las personas, mueren. Ahí está la jugada. Tienen que descansar en Dios. Entonces, muy bien, vamos en la segunda parte aún. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál es el proceso que sucede en nuestro corazón cuando se distorsionan esos deseos? Algo que se llama división interior. Esa es la principal herida del pecado en nosotros. La división. Entonces ustedes, por ejemplo, han leído en San Pablo, en Romanos 7:18, que él dice, mi proceder no lo comprendo. ¿Cierto? ¿Han escuchado eso? Mi proceder no lo comprendo. ¿Por qué? Porque el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer, pues ahí sí me tiro el clavado, ¿cierto? Mi proceder no lo comprendo. Es por eso, está dividido por dentro. Porque desea a Dios y estos deseos apuntan a Dios y le hablan de Dios, pero muchas veces nosotros, está esa pelea, lo que decíamos ahorita, que el corazón del hombre es un campo de batalla entre el amor y la lujuria. Y es un campo de batalla entre los mismos. ¿Sí, más o menos me hago entender? Entonces, lo que va sucediendo, primero inicia con la desconfianza, pero una vez hemos sido desconfiados, nos obsesionamos por las cosas, nos dividimos. Porque entonces colocamos a las cosas como nuestro Dios. Y luego viene la tercera parte. ¿Cierto? Recuerden que eso es un guión. ¿Cierto? Vamos cayendo en partes. Segunda, ahora la tercera. Ahí sí es la definición formal de pecado que que todos conocemos. Transgresión de una ley divina. Ustedes tienen letras muy perfectas. Transgresión de una ley divina. Eso sí ya ahí es cuando tú ya haces cuando caes en el acto formal del pecado. Y entonces ahí es cuando ya, por ejemplo, una persona recurrentemente está cayendo en ese vicio. Pues claro, entonces, ¿qué pasa? Que yo me estoy confesando todo el tiempo el mismo pecado. Pues claro, tengo acá un problema y tengo acá un problema. Todo el tiempo estoy cayendo en el mismo pecado. ¿Sí me hago entender? Porque está esa herida abierta y estoy respirando por esa herida. Todo el tiempo estoy cayendo en ese pecado, todo el tiempo estoy cayendo en ese.
Y a eso es el último proceso que se llama esclavitud. Cuando tú haces ejercicios espirituales, San Ignacio, hay una parte en la que habla, tiene una reflexión que se llama dos banderas. Entonces las dos banderas, una bandera es la de Jesucristo Rey y la otra bandera es la del demonio. Entonces dice que Jesucristo llama a sus hijos, ¿cierto? Como que los conquista, predica. Y el demonio lo que hace es que tira redes. Entonces San Ignacio de Loyola dice, esas redes del demonio al principio son redes comunes y corrientes. Entonces son las tentaciones fáciles, sencillas, por ejemplo, del dinero, de los honores, de todo eso. Pero él dice, esas redes se van convirtiendo en cadenas. Porque esas tentaciones van teniendo tanta fuerza y tú vas cayendo tan recurrentemente que estás tan dividido que ya te haces esclavo de ese pecado. Te haces esclavo de eso. Entonces eso es lo que nos pasa cuando ya tenemos un defecto dominante y todo el tiempo caemos en él. ¿Sí vamos bien ahí? ¿Están enredados? Bien. Eso, muy bien, ya vamos para allá. Muy bien, muy bien. Dos últimas cositas para que hagamos reflexión. Dos últimas cositas. Uno, que es la concupiscencia, que más o menos eso está claro ya, es como esa rebeldía interior que quedó en nosotros después del pecado, ¿cierto? El pecado original en nosotros se borra, pero la concupiscencia queda. Es como esa inclinación hacia el mal que nosotros tenemos. Es la enfermedad que todavía quedó en nosotros. Es con lo que nosotros tenemos que pelear. Es el efecto del pecado original, ¿cierto? Por ejemplo, hay una herejía que a mí me parece que, bueno, Benedicto XVI dice que es probablemente la herejía con más fuerza hoy en la iglesia. Se llama la herejía del pelagianismo. ¿Han escuchado eso? Pelagianismo. Pelagio. Sí. Pelagianismo. Él dice que el error de Pelagio hoy más que nunca está presente en la iglesia, dice Benedicto XVI. Esa herejía más o menos lo que dice es que niega los efectos de transmisión del pecado original. Entonces él dice más o menos como que, listo, Adán y Eva pecaron, pero eso fue decisión de ellos. Cada quien tiene la decisión de vivir su vida como quiera, o sea, no es que nosotros heredemos ese pecado original. Entonces, como no heredamos el pecado original, esa afirmación tiene otra consecuencia, y es que usted se salva a partir de esfuerzos suyos, ¿cierto? Personales, usted no necesita la gracia de Dios. Al final esa es la conclusión del pelagianismo. O sea, dado que se niegan los efectos del pecado original en nosotros entonces no estamos caídos, no estamos enfermos. Usted lo que tiene es muchas veces daños en su vida, hombre, dificultades, obstáculos. Nunca se habla de pecado. ¿Y usted cómo supera esas cosas? Hombre, pues mejorando, siendo buena persona, superación personal. Está lleno de eso, la iglesia está llena de eso horrible, ¿cierto? Homilías que parecen más bien un escrito así de Paulo Coelho, una cosa de esa, ¿cierto? Sí, ninguna parte te menciona en el pecado, ni que te tienes que convertir, ni que necesitas la gracia de Dios. Ya no existe. Entonces te dicen felicidad, no, tu infelicidad tiene que ver con tal, y te empiezan a tirar una cantidad de teorías psicológicas, lo que sea. Algo tendrán, pero especialmente la raíz de nuestra infelicidad y nuestras contradicciones y todo lo que usted quiera está en el pecado. Y la salud contra todo eso está en la gracia de Dios. Pare de contar. La psicología muy bonita, muy necesaria, tiene mucho que hacer también, pero al final la salvación nuestra y la salud del alma está en la gracia de Dios. Punto. Eso es muy importante. Claro, Santa Catalina de Siena dice que el amor exige un odio, dice ella. Eso es tremendo. Porque si tú tienes un bebé, si tú eres mamá y tienes un bebé, y ese bebé tiene gripa, por el amor tan grande que le tienes a ese bebé, tú tienes como una especie de rabia, odio, por así decirlo, contra esa gripa que tiene el bebé, ¿cierto? Entonces muchas veces cuando hablan de amor, no hablemos nada más de amor y no critiquemos, no hablemos de eso, pero es que si tú amas a ese bebé y ese bebé tiene gripa, el amor te dice que tienes que ayudarle a que se sane sí o sí, si no, no lo amas. Entonces, al mismo tiempo, en esto, es que si amamos a las almas, tenemos el deber de anunciarles el mal del pecado y la necesidad de la gracia de Dios. Clarísimo. Eso es importante, ¿por qué? Porque ahora que hablamos de estas cosas, listo, esto es la herida que nosotros tenemos,
pero no es un método así como práctico ahí que entonces aprendí tal cosa y eso me ayuda a sanar. Algo ayuda en el entendimiento, pero es una gracia de Dios la que te ayuda a sanar. Y entonces nosotros cuando entendemos eso, lo que tenemos que hacer es decirle al Señor, aquí está mi herida, Señor, como el el leproso, que llega al Señor y lo único que hace es que le muestra sus heridas. Eso es lo que nosotros hacemos. Nos acercamos al Señor y le mostramos nuestras heridas. O sea, escoger lo bueno o escoger lo malo, otra cosa es decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Me hago entender? Tenemos la libertad para adherirnos al bien o al mal, ¿cierto? Es el libre albedrío y la libertad está en que nos adhiramos al bien. Y luego el daño en la libertad es que creemos que nuestra libertad consiste en definir qué es bueno y qué es malo. Y yo hacer pues como lo que se me dé la gana. ¿Me van a entender? Muy bien, eso es. ¿Qué van a hacer ustedes ahorita? Reflexión. Se van a ir un ratico y ustedes van a coger esos deseos naturales y esos pecados y van a hablar con el Señor. Primera pregunta, ¿cómo fallé? ¿Cierto? La pregunta que le hicimos al Señor ahorita, ¿cuál fue? ¿Cómo me soñaste? ¿Cierto? Ahora es, ¿en qué fallé, Señor? Casi como un acto de contrición. Pero más que yo reconocer mis pecados, ahorita vamos a preguntarle al Señor dónde está. O sea, que Él nos diga dónde fallamos. Es como el esposo a la esposa le dice, ¿en qué fallé? Porque no soy capaz de verlo. Muéstrame. ¿Cierto? Le vamos a decir al Señor, ¿en qué fallé? Y si ustedes se dan cuenta, hombre, si definitivamente este es mi defecto dominante, la soberbia, por ejemplo, pues hay un deseo natural que no ha descansado en Dios. ¿Por qué? Entonces, por ejemplo, mi deseo de llamar la atención. ¿Por qué tengo un deseo grande de llamar la atención? De pronto un amor que no recibí, Señor, quiero dejarlo en tus manos. Quiero descansar este deseo en ti. Ahí inicia la sanación interior. ¿Sí me van a entender? Eso vamos a hacer. Un ratico. Te pedimos, Señor Jesús, que nos agarres de la mano y nos acompañes en esta oración que vamos a hacer ahorita. Abre nuestros ojos, Señor, para que contemplemos lo que hemos voluntariamente no querido ver. Quítanos la ceguera, Señor, ante nuestros defectos, que sepamos capaces de confesártelos, de reconocértelos. Y especialmente que seamos capaces de mirar a los ojos el daño que nos hemos hecho y dónde hemos sido heridos, dónde nos hemos obsesionado, dónde de pronto te hemos cambiado a ti, Señor, por cosas, para que tú ordenes nuestro corazón según tu voluntad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.